Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este acto de entrega del 6º Premio Internacional de Periodismo Divulgativo del Camino de Santiago a Aymeric Picó, que tiene lugar aquí en la Real Abadía de Samos. Emociona sinceramente estar en este evento por varios motivos. Por el fantástico, mágico e histórico marco en el que nos encontramos, el monasterio habitado más antiguo de España, lugar santo y venerabilísimo. Emociona por estar aquí también entre compañeros de profesión, algunos de ellos conocidos desde hace muchos años, y emociona porque a mi mente, si me lo permiten, se vienen recuerdos del año 1993, cuando con un grupo de amigas, mochila en mano, nos decidimos a recorrer un tramo del Camino francés, el comprendido entre Pedrafita do Cebreiro y Santiago de Compostela, y realmente fue una experiencia increíble. Esa esencia del Camino francés, del peregrino, de los paisajes, de la espiritualidad, del silencio, de la reflexión, del encuentro, de la palabra también, seguro que está perfectamente reflejada en este vídeo promocional que vamos a ver a continuación y que ha sido elaborado por el Servicio de Audiovisuales de la Diputación Provincial de Lugo.
Por el conocimiento más periodismo es el lema de la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago, que está formada en la actualidad por 8 asociaciones de la prensa: Aragón, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y Santiago de Compostela, que forman parte todas ellas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Esta es la segunda vez que el premio Aymeric Picot se entrega en Galicia, y en esta ocasión lo va a recibir aquí dentro de unos minutos el periodista e investigador lucense Manuel Rodríguez. Comenzamos, señoras y señores, con el turno de intervenciones. Tiene la palabra, en primer lugar, José Antonio García, presidente de la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés. Buenas tardes a todos. Como presidente de la Mancomunidad de Municipios Galegos do Camiño Francés y como primer teniente de alcalde de Samos, el lugar elegido para el acto, quería darles la bienvenida a esta localidad del Camino, impregnada de historia y de cultura y estrechamente vinculada a este monasterio. El premio que está a punto de entregar recibe el nombre de Aymeric Picot, un monje benedictino de la misma orden que los religiosos de esta abadía, que contribuyó decisivamente a que el camino francés, la ruta por excelencia a Santiago, sea hoy un referente mundial. Peregrinó en el siglo XII y a él se le atribuye el Códice Calixtino, que está considerado como la primera guía turística y de las peregrinaciones que vio la luz, además de un avanzado estudio para la época, en el que recogió con gran detalle su paso por las diferentes localidades, informando a otros caminantes de lo que iban a encontrarse en las diferentes etapas. Desde la Mancomunidad de Municipios, que integra a los 11 ayuntamientos por los que discurren las últimas 8 etapas del Camino Francés, nos estamos preparando para la celebración del Xacobeo 2021. Constituye una oportunidad para poder seguir trabajando en la consecución de los objetivos que dieron origen a esta organización, que se constituyó en agosto del año 2001 y los que llevamos luchando casi 18 años. Son la conservación, mejora y promoción de esta ruta de peregrinación, la de mayor relevancia histórica desde la Edad Media y en la que confluyen la mayoría de las vías de peregrinación europea, la ejecución de planes de actuación y de dinamización sociocultural y la defensa del camino en toda su extensión. Nuestro empeño es el de seguir luchando para que siga siendo el más transitado y el mejor acondicionado. Desde la mancomunidad de la que forman parte los ayuntamientos de Piedrafita, Triacastela, Sarria, Paradela, Puerto Marín, Monterroso, Palas, Arzúa, Melide y Opino, algunos cuyos alcaldes y alcaldesas están aquí presentes en este acto, estamos apoyando iniciativas vinculadas al Camino Francés, como la entrega de este premio al investigador sarriano Manuel Rodríguez, con numerosas publicaciones dedicadas a él. Muchas gracias. El presidente de la Asociación de la Prensa de Lugo, anfitriona este 16 de marzo de 2019, es Benigno Lázare, quien interviene a continuación en este acto de entrega del 6º Premio Internacional de Periodismo Divulgativo del Camino de Santiago Aymeric Picot. Él tiene la palabra. Buenas tardes. Comisaria del Xacobeo 2021, que representa al Consellero de Cultura, presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Samos, padre prior, presidente de la Mancomunidad de Municipios Galegos do Camiño Francés, subdelegada del Gobierno, delegado territorial de la Xunta, jefa territorial de Turismo, concejala de Cultura de Lugo, alcaldes y alcaldesas de Pedrafita, Triacastela, Sarria, Puerto Marín y Melide, presidenta y presidentes de las asociaciones de la prensa de Navarra, La Rioja, Burgos, León y Santiago de Compostela,
presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, deán de la Catedral de Santiago, señoras y señores. Quiero dar la bienvenida y agradecerles la asistencia a este acto de entrega al periodista e investigador Manuel Rodríguez del sexto premio Aymeric Picot, que concede, como se dijo, la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino francés. También quiero agradecer a la Consellería de Cultura, a la Diputación de Lugo y a la Mancomunidad de Municipios su participación en la organización de este acto, así como la colaboración del Servicio de Audiovisuales de la Diputación de Lugo, de la Editorial Siloé, de los concellos de Samos y Lugo, de la Asociación de Promotores y Empresarios de la Construcción de Lugo, del Monasterio de Samos y de 8 denominaciones de origen y empresas de la provincia lucense que también se brindaron a colaborar para complementar el acto con una pequeña muestra de lo que esta parte del territorio gallego puede ofrecer. Si me permiten una nota personal, también quiero agradecer especialmente el gran trabajo realizado por la vicepresidenta de la Asociación, Dolores Cela, así como realizado por Enrique Souto, miembro de la directiva, y María Álvarez, también estrecha colaboradora. Dicho lo anterior, quiero recordar, como ya se dijo aquí, que el lema de la Liga que concede este premio es por el conocimiento, más periodismo. Lema que tiene que estar más presente que nunca en esta época en la que las noticias falsas son una constante en nuestras vidas, pero en la profesión periodística también son una constante la precariedad laboral, los bajos salarios, las largas jornadas, los descartes de profesionales con experiencia y, con frecuencia, la aniquilación de la ética y deontología profesionales. Termino ya, pero no antes de incidir en que no confundamos todo lo que se publica en las redes sociales con la información contrastada y respaldada por una firma o un medio que nos resulte fiable. Les deseo a todos y a todas una agradable estancia en Samos y en Lugo a nuestros colegas visitantes. Muchas gracias. Corresponde ahora dar paso a la laudatio del galardonado con el sexto Premio Internacional Aymeric Picot de Divulgación Periodística del Camino de Santiago 2019 a Manuel Rodríguez. Laudatio que corre a cargo del periodista y peregrino Luis Menéndez Villalba, directivo de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Es también miembro electo de las juntas directivas de la Federación Europea de Periodistas en representación de España y de la Federación Española de Periodistas, así como también delegado para las relaciones internacionales y presidente de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela. Tiene la palabra Luis Menéndez. Ultrella, Eru Santiago, Goc Santiago, et ultrella es su sella, Deus ayúdanos. Cunnes sienten lingue tribus iluc un clamantes, su sella, ultrella. He querido comenzar esta laudatio con el viejo saludo peregrino, estrofas sueltas de la parte musical del apéndice segundo del Codex Calistinus, en la llamada Canción de los Peregrinos Flamencos, o Canto de Ultrella, que expresan en el latín de entonces, ánimo, vamos, adelante, aleluya, bajo la protección del apóstol y del Salvador, todos los pueblos, lenguas y tribus acuden caminando a Santiago de Compostela. Y lo he querido por invocar el llamado a los más antiguos y venerables tiempos del Camino de Santiago, Ultrella, o en lenguaje de hoy, buen camino. Autoridades, vecinos, gentes de otras tierras a las que os hablo en el común idioma castellano, y periodistas y peregrinos, buenas tardes a todos, boas tardes, bona tarda, arrasaldeón, boa tarde, bonsoir, good evening. Es para mí un desbordante honor el que me otorgan los compañeros de la Asociación de Periodistas de Lugo, con su presidente Benigno Lázaro al frente, para llevar a cabo esta encomienda, la laudatio a Manuel F. Rodríguez, nuestro homenajeado hoy con el sexto Premio Internacional Aymeric Picot de Divulgación Periodística del Camino de Santiago, establecido hace ya años por la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino francés, todas ellas de la FAPE, nuestra Federación de Asociaciones de Periodistas de España,
cuyo presidente, Nemesio Rodríguez, también nos acompaña hoy aquí. Y es un honor para este periodista, cuyos inicios peregrinantes comenzaron casi a la par que los profesionales, van ya unos 40 años atrás. Y es un honor también parolar en el latín popular con matices cultos que utilizó en el siglo XII nuestro ya próximo Aymeric Picot, ese monje benedictino de Poitou-Sagant que consideramos cronista de la época, periodista itinerante, peregrino malgré tout y describidor como nadie de gentes, pueblos, idiomas, paisajes, fuentes o florestas de la Francia y de la España de aquellos tiempos. Sí, y es un honor, queridos compañeros de Lugo, pero también, por decirlo de una manera amable, es tarea ardua, sin par trabajo de destilación, ya que el currículum de Manolo Rodríguez, es intenso y extensivo, ofrece muchas panorámicas, acepciones y profusión de publicaciones, notas, eventos, traducciones, artículos, libros y hasta enciclopedias sobre el Camino de Santiago. Y fuera de sus logros académicos, Manolo, compañero periodista, incansable trabajador desde el Xacobeo de Galicia, de entre sus muchos títulos, sé que te enorgulleces de ser nombrado no a mucho tamborileiro de honra de Sarria, tu querido concello, donde vio la luz desde Santalla de Arsemil, pasada ya 6 décadas, o que bien te recordará con ilusión aquella inicial, juvenil y arroutada camiñata desde estos valles en los que estamos hasta la Compostela del año 1976, cuando eran contados los peregrinos que pisaban la ruta de las estrellas, como bien lo describiste en el periódico El Progreso de Lugo. Otorgar el 6º Premio Internacional Aymeric Picot a Manuel Rodríguez, un émulo de Godescalco de Puy del siglo XXI por iniciador, es difundir y suscitar interés internacional a su extenso Corpus Jacobus, ya que desde sus inicios periodísticos en los años 70, para este doctor y licenciado en Ciencias de la Información, profesor en su día de la Universidad Compostelana, el camino ha sido una pulsión vital permanente. Desde sus labores radiofónicas hasta su paso por diarios y publicaciones gallegas y no gallegas, podemos decir que comenzó a intensificar sus desvelos para con el camino y los caminantes a inicios de 1993, año clave para Galicia con la conformación del Plan Xacobeo, departamento del Gobierno autonómico, al que hoy, 26 años después, sigue vinculado y al que aporta diariamente su espíritu científico, crítico y una perseverancia propia de amanuense de monasterio medieval, como podría ser ejemplo de esta magnífica abadía benedictina de Samos que tan hospitalariamente nos acoge. Desde la perspectiva exterior, nuestro Homo Viator de hoy trabajó duro desde sus columnas en la revista Peregrino y en recordados homenajes como al desaparecido Robert Bloch, nuestro sabio y devoto alemán, la indagación del viaje desde Nápoles de Nicola Albani, ejemplo de la literatura odepórica italiana, y sus conferencias y palestras por Portugal adelante, o su aportación a los coloquios internacionales de la Universidad de Toulouse, así como su labor investigadora en las relaciones jacobeas, antaño prolíficas entre lugares tan dispares como las Islas Británicas o la septentrional Finlandia. Otorgar el Aymeric Picot a Manolo Rodríguez es seguir la senda de calidad ejercida por la Liga, adecuado nombre e idea bautizada por nuestro compañero Francisco Rodil. Digo que es seguir la senda de calidad de los últimos años con los premios a destacadísimos especialistas jacobeos. El aporte de Manolo a este elenco de expertos obedece muy fielmente a la máxima profesional y objetivo prioritario y último de la Liga de Periodistas del Camino francés: por el conocimiento, más periodismo. Porque Manolo no solo ha profundizado en el estudio del camino, sino que ha dado un plus de valor a nuestra tantas veces desprestigiada y agredida profesión. Por tu contribución al mejor periodismo, al de verdad, al del rigor, al del contraste y objetividad, gracias, Manolo. Cuento por decenas las publicaciones individuales y colectivas del profesor Rodríguez, que van desde la importancia enciclopédica con su redacción y coordinación en el gran Diccionario de la Cultura Jacobea y la gran Enciclopedia del Camino de Santiago, con cerca de 3.000 entradas,
de las que 1.300 son de su propia autoría, hasta la informativa Guía de Santiago en Galicia, en colaboración con otro grande del camino, el doctor e historiador Francisco Singul. La interesantísima Jacobus Absconditus Peregrinorum, guía secreta de la Catedral de Santiago para peregrinos, con sus ritos y ocultaciones y con su versión en inglés. Sus documentadísimos trabajos sobre los años santos compostelanos del siglo XX, o, en fin, sus apasionantes relatos que rozan la ciencia astrológica casi iniciática con la Vía Láctea en el Camino de Santiago. Pero Manolo también se ha lanzado al mundo de la ficción con A Viaxe ao Fin do Mundo, que, por certo, ainda mo tes que dedicar. Un apasionado e intenso relato sobre el robo en 1906 del tesoro de la Basílica Compostelana de la cruz del rey Alfonso III, una cruz griega de oro y gemas preciosas, la ofrenda más antigua del apóstol, sustraída misteriosamente, como el Codex Calistinus, pero con distinta suerte, porque de aquel robo nunca más se supo, del otro sí. Pero Manolo toma el enredo novelesco como un viaje al fin del mundo, a la Fisterra, conocida propio de los millones de alans y venans que poblaron y pueblan las rutas. De sus múltiples colaboraciones y conferencias, ¿qué decir? Si cada vez que le llamo está en un punto distinto de la geografía peninsular europea, las últimas bien recuerdas, desde las lejanas tierras andaluzas, desde donde también, como no, parten peregrinos. Esta es una faceta muy elogiable de Manolo, su contacto de a pie, face to face, con el mundo asociativo del peregrinar, coordinador más que ocasional de congresos, jornadas, encuentros y reuniones desde la FICS, Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, cuyo presidente, Juan Carlos Pérez, se encuentra hoy aquí también entre nosotros, junto con otros destacados socios. Te felicitamos también por este trabajo de unión y sensibilización para los peregrinos que llamamos de largo recorrido, los de verdad, los que no vienen a ese competir presuntuoso ni a formar parte de cifras o logros exclusivamente cuantificadores para titulares de periódicos o máximas turísticas. Porque Manolo es un peregrino auténtico que gasta suelo de bota en las sendas jacobeas ya antes de que el párroco docebreiro Elías Baliña comenzara a identificar el camino francés con la flecha amarilla, objeto mundial hoy de merchandising. Porque Manolo prefiere alejarse de los discursos engolados y acercarse a recorrer uno y otro tramo del camino. No le importa ir si por San Silo o por Samos para llegar a su Sarria del Alma, o desviarse de Docebreiro hasta Barsá Mayor para indagar si aún quedan rescoldos de la leyenda del milagro do Santo Grial, principio y fin de la mejor épica novelesca, artúrica y europea. Con sacrificio resta de su tiempo privado para averiguar en cualquier iglesia, pongamos por caso Vilar de Donas, cómo va su restauración pictórica, o si surge por doquier cualquier atentado a este que es, esperamos que siga siendo durante mucho tiempo, Patrimonio Mundial de la UNESCO e Itinerario Cultural Europeo. Guardián, protector, fiscal y abogado del camino a la vez, Manolo Rodríguez fue, es y será siempre uno de nuestros mejores defensores desta arteria de la humanidad. Por iso non deixes de traballar. Como sempre arreo desde o teu mosteiro e retiro particular e de estudo. Sabemos que tes moitos proxectos en mente, incansable, vizoso narrador, que non debes desleixar por moi fortes que sexan os ventos que vansen das serras do Uribio, do Lóuzaro ou do Caurel. Ti es forte na treboada, risqueiro na calma, silente largacío no trascorrer vital. Deixa que zoe o vento, pois sempre chegan as flores da primavera, os vales verdesantes, como dixo un gran poeta doutra Santalla veciña, a de Lóuzara, e que levaba por nome Fiz, e que tal vez co Parsifal wagneriano ao fondo podería recitar: Val de Sarria verdesante, terra resa como o pan, cantiga do vento nos trigos, corazón de Carballal. Eu fun nómade romeiro nos teus vieiros de soidá. Noraboa e Ultrella.
La Liga de Asociaciones del Camino Francés se creó el 24 de marzo de 2012. Su objetivo queda resumido, como ya se dijo aquí en varias ocasiones, en el lema «Por el conocimiento más periodismo». La primera edición del premio la ganó la escritora y periodista italiana Carmen Pugliese en 2014. La segunda, el periodista y dinamizador del Camino de Santiago, Carlos Mencos. La tercera, Antón Pombo, doctor en Historia Contemporánea. La cuarta, el investigador y periodista italiano Paolo Cauchi, y la quinta, la escritora coreana Kim Nam-hee. Y en 2019 el premio le va a ser entregado aquí en la Real Abadía de Samos a Manuel Rodríguez, al que ya nos aproximó pormenorizadamente Luis Menéndez, o sea que le voy a ceder ya la palabra a este sarriano lucense, para el que pido ya un aplauso. Disculpade que son de lágrima fácil, pero bueno, a esta altura xa creo que non é malo. En fin, vou falar en castelán por deferencia aos moitos amigos e compañeiros periodistas de outras partes de España que están aquí hoxe. Gracias. Antes de nada, muchas gracias, Luis, por esas palabras que me emocionan. En fin, tonto que soy, en fin, me cuesta. Va a ser la última vez que me emocione hoy. Bueno, muchas gracias, Luis. Luis es uno de los grandes periodistas gallegos de los últimos años. Y desde luego, si hablamos de la televisión, Luis, eres un verdadero número uno. En fin, ese programa que veis hoy, que todo, ¿cómo se llama? Españoles por el Mundo, realmente el primero que lo hizo fue Luis en Galicia, que lo sepáis. En fin, y otras muchas cosas. O sea que para mí es un honor inmenso que Luis haya tenido esas palabras. Por supuesto, queridas autoridades, muchísimas gracias en la parte que me toca por estar aquí. En fin, ya sé, bueno, habéis disfrutado de un día maravilloso en Samos, o sea que, en fin. Y a la Liga y a la Asociación de la Prensa de Lugo, porque yo sé lo que han trabajado, yo sé lo que cuesta organizar un acto de esto, que parece cosa sencillísima y tiene detrás un trabajo inmenso. A Benigno, a Dolores, en fin, a todos, a Enrique, a todos. Y no sé, yo procuro, a mí me gusta la humildad, y que me hagan cosas que yo no hago, pues me cuesta, y por eso las agradezco infinita y eternamente. No sé si viviré eternamente, pero os lo agradeceré siempre. En fin, bueno, y a los compañeros también de la Liga que están aquí, ya lo he dicho, creo que ya lo he dicho, voy a contar lo que he escrito aquí. No sé si me olvido de alguien, en fin, disculpadme, a mi familia, a mis padres que también están aquí. Yo soy de Sarria, entonces toda mi familia que veis ahí al fondo, todos son mi familia, mi queridísima familia. Comienzo ya. 14 minutos, espero no aburriros. Cuando era niño, cuando era niño, si había un edificio que me impresionaba por su limpieza de formas y sus, para mí, niño, gigantescas y fascinantes proporciones, era este templo. Así que estar hoy aquí con vosotros, en este espacio que a mí me dice tanto, es motivo sobrado para un agradecimiento infinito a la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago. Que representantes de casi 2000 periodistas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia se acordasen concederme este premio, considerado, no lo digo yo, lo dice la gente, considerado el más prestigioso y de mayor proyección internacional del camino dirigido a una persona individual, supone para mí la mejor culminación, un poco lo que decía Luis, a muchos años de trabajo sincero, os lo puedo asegurar. Y supone más exigencia. ¿Cómo no exigirme más aún tras este premio? Si me han precedido, lo decía Carmen, si me han precedido desde 2014,
Carmen Pugliese, la gran estudiosa italiana del Camino y es directora de la revista Peregrina, obra excepcional, obra que en el futuro será buscada por sus contenidos por los mejores estudiosos. El navarro Carlos Mencos, número 1 del periodismo de vanguardia especializado en el Camino. El gallego Antón Pombo, que por aquí anda. Antón, ¿dónde estás? Bueno, por ahí anda Antón, no lo veo. El gallego Antón Pombo, historiador jacobeo y autor de las guías del Camino más vendidas y de más contrastada calidad. Amén, hay que decirlo, de pionero del renacer jacobeo gallego. El italiano Paolo Cauchi, von Sauken, uno de los 3 o 4 más decisivos investigadores contemporáneos del Camino e impulsor del centro de estudios jacobeos más importante del mundo junto con la Sociedad Alemana de Santiago. Y finalmente, en 2018, la periodista y escritora coreana Kim Nam-hee, cuyo libro sobre el Camino, un bestseller en su país, ha estimulado a miles de coreanos a peregrinar a Santiago. Añado a esto que es un premio concedido por periodistas, como habéis visto, por supuesto, y yo soy, seré y moriré periodista. Tal vez por no ejercer esta profesión de forma regular desde 1992, justo por eso he buscado, creo que instintivamente, una alternativa en la divulgación del Camino. No sé si me escucháis, sí. Bueno, segundo, que non te saludei, antes. Está aí o meu queridísimo de Anda Catedral, segundo. En fin. Recuerdo en 1992 y 1993 la mucha divulgación que desde la Oficina de Comunicación del Xacobeo 93, que tuve el honor de dirigir, debimos realizar para que nos creyesen en algo hoy tan indiscutible como que el Camino era una singularísima vía cargada de historia europea y no un maquillado invento. De verdad os lo digo, fue difícil. En este sentido, cuánto nos ayudó el mapa de 1987 del Consejo de Europa que mostraba, y creo que la mayoría lo conocéis, que mostraba las rutas jacobeas históricas por gran parte del continente. Aquel contexto, marcó mi afán por la proyección del Camino mediante la divulgación de calidad. Una calidad basada en la consulta de todas las fuentes, yo soy periodista, de todas las fuentes posibles y la investigación propia. No puede ser de otra manera, de verdad, no puede ser de otra manera. Citar frases, conceptos, juicios o teorías desde el oportunismo, desde lo escuchado sin más o la lectura forzada y ocasional hace más daño que a veces la directa ignorancia sin aditivos, tan presente por otra parte en bastantes aproximaciones al origen y sentido del Camino. Por tanto, con ese afán de servicio han surgido mis libros, artículos y conferencias, ya fuesen propuestas divulgativas, trabajos científicos o incluso la novela que citabas, la novela que publiqué en 2015. Surgieron con ese afán. Y además como una forma de cubrir huecos, así de simple, cubrir huecos. Permitidme 3 ejemplos. Cuando en 2001 propuse a APESA, la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino, la publicación de la primera edición de mi libro sobre los años santos compostelanos del siglo XX, lo hice porque ninguna publicación había al respecto. Y no se podía entender el renacer del Camino de Santiago sin saber qué había pasado en esos años. Algo parecido sucedió con la gran enciclopedia del Camino de Santiago, Diccionario de la Cultura Jacobea, ya citado, de Editorial Volanda, 2010. Muchos peregrinos, yo hablo mucho con los peregrinos, muchos peregrinos buscaban los términos definitorios de lo jacobeo y no los hallaban. Pues bien, propuse a Volanda cubrir ese hueco editando el primer diccionario enciclopédico del Camino. Y para mi sorpresa, de verdad os lo digo, para mi sorpresa, Volanda aceptó. Pese a... Aquí estáis algunos que habéis colaborado precisamente en esa obra. Pues bien, pese a vuestra ayuda, fue con todo un esfuerzo ímprobo. Durante meses fui alguien que acudía por la mañana al trabajo y desaparecía por la tarde hasta el día siguiente en el estudio de su casa, en realidad la celda de un loco peligroso cercado
por libros y fotocopias arrojadizas. Ahí está mi mujer, que a veces, claro, había que cumplir, y entonces a veces el humor no estaba en su mejor situación. Me compensaron las felicitaciones, que aún siguen, de verdad, aún siguen. Cuando concluí y regresé a la vida, un amigo queridísimo me dijo qué era de mí, ¿Por dónde sigo? 1, 2, 3, aquí sigo. Me dijo que era de mí, como que estaba muy delgado, cierto, de verdad. Con 16 horas sentado y las otras 8 comiendo y en cama, nunca tan flaco estaba. Y como nos encontramos en Samos, y por eso de incidir en el afán ese de cubre huecos, necesito decir que ese diccionario enciclopédico es, hasta ahora, la más exhaustiva aproximación histórica a la divulgación del camino francés paso a paso, lugar a lugar, templo significativo a templo significativo, hospital de peregrinos a hospital de peregrinos, que se ha publicado, con cada entrada enfocada en función de su significación jacobea. Eso exactamente, significación jacobea. Actualmente se puede consultar en la web Xacopedia, promovida por Turismo de Galicia y Volanda, aunque, debo decirlo, con un inconveniente para mí gravísimo. Ofrece solo lo publicado en 2012 en papel, sin ninguna actualización, ninguna revisión y mejoras posibles, ninguna ampliación de contenidos. Tercer y último ejemplo. En 2014 publiqué en Volanda el libro Santiago de Compostela para los peregrinos. Aunque les parezca mentira, no existía ninguna guía específica, ninguna, de la meta del camino. Había muchas sobre su patrimonio arquitectónico y artístico, muchas, excepcionales y buenas, pero ninguna sobre sus lugares, edificios, templos, hospitales, oficios, calles, etcétera, relacionados con su riquísimo pasado jacobeo. También aquí, mi mejor recompensa están siendo los peregrinos que me lo agradecen. En algún caso, les puedo asegurar hasta la emoción. En definitiva, que a nivel personal siento paz. Creo haber cumplido con mi deber. Sinceramente, creo haber cumplido con mi deber. Pero lo que no siento es tranquilidad por el camino. Les contaré por qué. Menos en los 100 últimos kilómetros, el camino francés, la vía jacobea esencial, el motor de todas las otras vías, el excepcional motor, está sufriendo una merma del número y diversidad de peregrinos. No nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Que además afecta a los de más calidad y a los de más valor añadido. Para los que venimos desde atrás, yo ya muy de atrás, es fácil percibir que cada vez más peregrinos, y todos los peregrinos, recorren más el camino de Santiago actual que el del pasado. Creo que me entendéis. Y el oxígeno del camino es su historia, la que le ha aportado su tremenda singularidad en el mundo. En esto, ningún otro itinerario de peregrinación puede competir con él. Y digo esto último porque, de verdad, a mí me preocupa, está surgiendo la paradoja. El camino está siendo imitado en medio mundo, el Camino de Santiago, para reactivar otras rutas culturales. Se copia incluso, ahí está Segundo, que lo sabe perfectamente, se copia incluso la credencial, la Compostela, el sentido de los albergues más auténticos, etcétera, etcétera. Pruebas hay, y les voy a dar una. Acaba de salir en Francia una guía que propone 800 itinerarios peregrinos que se están reactivando por todo el mundo. 800, no 80, 800. Y la autora francesa, confiesa que este renacer lo está inspirando de principio a fin el Camino de Santiago. Y su sentido... El Camino de Santiago, decía, y su sentido único de una espiritualidad abierta, solidaria
y cargada de originalidad. Es un orgullo esto, no lo vamos a negar. Desde luego, un gran orgullo. Pero si el camino... Pero si el camino no se rearma y da un salto de calidad desde sí mismo, corre el paradójico riesgo de acabar siendo visto por muchos peregrinos como una ruta más. No con mayúsculas, no como la gran ruta madre mundial del espíritu. ¿Qué es lo que es la gran ruta mundial del espíritu? A mí me sorprende, por ejemplo, que cuando el peregrino llega a localidades y edificios emblemáticos del camino, casi nunca dispone de material divulgativo especializado, solo genérico, que está bien, que es necesario, pero ¿dónde está ese material especializado? Específico para el peregrino, adaptado a su situación, a sus consecuencias, a su estatus, a sus necesidades. Recuerdo por esta zona, lo recuerdo además, los estoy viendo ahora mismo, recuerdo por esta zona viejos caminos abandonados que volvieron a la vida gracias a la recuperación de la ruta jacobea de los años 80-90. Pasaron de pronto de ser un camino local muerto a un camino mundial lleno de vida. No hay otro milagro parecido, pero se ha olvidado que los pioneros fueron peregrinos contemporáneos europeos que volvieron al camino conscientes de su historia única. Por ejemplo, el neozelandés existe, ese neozelandés existe, se lo puedo asegurar. El neozelandés que se gasta miles de euros por venir aquí y echarse a andar. Pregunta, podéis no estar de acuerdo conmigo, lo admito. Pregunta, ¿lo hace por nuestros grandiosos paisajes y monumentos? No. Como mucho, sí, pero no. Paisajes 1000 veces más impresionantes tiene su país. Y monumentos igual o más sobresalientes en otros países, sin necesidad de buscarlos caminando, cansado, con perdón, jodido. Amigas y amigos, la sombra del camino actual es la acción desde la superficialidad, la estandarización rampante, que la hay, está ahí, no podemos cerrar los ojos a eso. Su gran luz es ese camino autóctono, a veces tan humilde como sobrecogedor, labrado por los pasos del pasado, que ha logrado ser visto en el mundo como la interpretación para este presente agitado del ansia eterna del Homo Viator, del viajero buscador. Esa fascinante complejidad que le susurra a la intimidad de gentes de todo el mundo, todas las creencias, todas las culturas, todas las razas. Esa es mi preocupación y el porqué de mi apuesta por la necesidad de más divulgación, o como dicen algunos hoy, de más relato. Pero el camino es que tiene relato, no hay que inventar nada, está ahí, solo hay que traerlo a la superficie. Aunque confesaré una parte egoísta. A medida que avanzaba en ello, en todos estos trabajos que he ido haciendo, el camino me enriquecía con muchas más preguntas que respuestas, lo que también confiesan con placer que sienten muchos peregrinos cuando hablan en confianza. El camino es misterio, un misterio en constante renovación y creatividad. Y yo creo que si nos empeñamos en que deje de ser misterio, mal. Puede que justo por eso, por ese misterio que digo, se haya convertido en un excepcional caso de supervivencia histórica. Dice, para mí al menos, dice la maravillosa poeta polaca Wisława Szymborska, Premio Nobel de 1996, en uno de sus poemas: de la ciudad de Samakov solo queda la lluvia y nada más. Pues bien, después de al menos 1200 años del camino, sigue quedando el camino. Deberíamos valorar esto en todo su inmenso valor. Como ha escrito Francisco Singul, compañero y amigo, y sin duda, debo decirlo, el historiador número 1 en Galicia de la cultura jacobea,
como dice Chingul, la vivencia de la peregrinación a Santiago con ser característica de la mentalidad y la historia medieval del occidente cristiano, no se muestra, sin embargo, como patrimonio exclusivo de un único tiempo histórico. Rebasa el ámbito medieval y se manifiesta como hecho de cultura adaptable a una experiencia espiritual y universal abierta. O como dice mi también compañero y amigo Manuel Garrido, que no lo ha escrito, lo dice de palabra, aunque la libertad plena no existe, Manolo es peregrino, algo parecido a ella se siente siempre en el camino. Un siempre que supongo la forma en que el camino, ajeno al tiempo, nos susurra a tantos tan distintos. En fin, quiero dedicar este premio a todos los investigadores, Paco Singula es uno de ellos, a todos los investigadores e historiadores de medio mundo de la cultura jacobea que hacen posible que modestísimos seres como yo podamos divulgar. A Elías Baliña, el primer gallego que creyó sin matices en el camino y que lo señalizó enfrentándose a todo tipo de incomprensiones y desprecios. Y con Elías Baliña, a pioneros gallegos que siguieron su ejemplo en el estudio, recuperación y señalización del camino desde la más pura voluntariedad. Algo que espero, Dios santo, que algún día habrá que reconocerles al más alto nivel. Gentes como, entre otros pocos, no muchos más, entre otros pocos, don Eligio Rivas, José Antonio de la Riera, José Antonio Quintas, Mario Clavel, que por aquí está, y el ya citado Antón Pombo. Es que lo merecen, me emociono porque lo merecen. También dedico el premio a dos periodistas fallecidos que siento muy próximos. Joder, yo no me quería emocionar. Lo siento. A mí me da la vida la emoción. Si no tengo emoción, prefiero morir. Bueno, también dedico el premio a dos periodistas fallecidos que siento muy próximos. Al sarriano, Víctor López de Villaraviz, el primer periodista gallego en informar de forma regular y apasionada del camino, y al brasileño Sergio Reis, cuyos dos libros, Jacobeos, pura sabiduría y sensibilidad, animaron a miles de gentes de su país a emprender el costoso viaje a España, para hacer el camino. Sergio Reis se murió, desgraciadamente, con 80 años, hace muy poco. Por supuesto, comparto también este premio con mis amigos y amigas de la Asociación de Periodistas APESA, y no me voy a emocionar, aunque les quiero mucho. A los que tanto debo y tanto quiero. Amigos de APESA, que algunos no están aquí porque no han podido venir, pero ya saben que les quiero mucho. De una forma especial, y quiero decir esto con mayúsculas, de una forma especial lo comparto, quiero compartirlo también con cuantos, por deseo o por necesidad, a mí me da igual, han hecho del camino su medio de vida y entienden que para que siga siéndolo, para que siga siendo en su medio de vida, para que sigan viviendo del camino, deben respetarlo. Aquellos que entienden que el camino no es un recurso, el camino es un bien. Y por supuesto lo dedico a mi queridísima familia, a la que tantas horas les he robado. Sobre todo en aquellos años 2008-2009 de preparación de la Enciclopedia del Camino. Acabo ya, ¿eh? Os leo las líneas con que Sergio Reis finaliza su primer libro tras peregrinar en 1992 desde Roncesvalles. La vida, escribe, es una peregrinación por un camino que a cada uno lleva a su particular Santiago. Algunos llegan, otros no.
Algunos tienen un rumbo definido, otros van sin dirección. Ir caminando a Santiago es tener en 30 días las experiencias de toda una vida. A veces el camino, como la vida, te domina. Es un juego en el que aprendes que la persona más determinante eres tú. Y más que a ninguna otra, a ti tienes que respetar y exigir cuentas. Quizá, remato en galego, quizás sexa iso. Quizás o camiño de Santiago así o faga intuir a tantas e tantos. E para que a divulgación responsable siga axudando, e porque por iso estamos hoxe aquí, remato con alegría, preocupación tamén polos meus compañeiros da prensa, que sufren, que loitan. Remato clamando o lema que a Liga de Asociacións de Periodistas do Camiño, a que reitero as infinitas gracias, se deu cando creou este premio. Polo coñecimiento, máis, periodismo. Moitas gracias, muchas gracias. Ya que estamos aquí juntos, me voy a permitir una pequeña licencia con Manolo Rodríguez, porque tuvimos la suerte y la fortuna de coincidir allá a finales de la década de los 80, a principios de los 90, en la cadena COPE. Él era un referente del periodismo y yo empezaba, con lo que hoy me siento súper emocionada. Gracias. Pues seguimos en este acto y ahora va a tener la palabra a continuación el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, cuando quiera. Buenas tardes, noches, peregrinas y peregrinos. Yo no sé qué más voy a decir aquí después de los maravillosos discursos, la maravillosa laudatio de Luis y maravillosa y emocionante intervención de Manuel. Yo tengo que reconocer que he venido aquí a hacer penitencia. Estamos en un lugar que se presta a la penitencia. Muchas gracias, Prior, por darnos acogida en este maravilloso escenario. Tengo que hacer penitencia porque he dudado. He dudado de que esto saliera adelante. Hace unos años, cuando la Asociación de la Prensa de Santiago presentó en la Asamblea de la FAPE de Valladolid este proyecto, todos nos convertimos en unos escépticos que anticipamos que esto era un brindis al sol. Yo también pertenecía a ese grupo de los escépticos. Sé que los caminantes de la Liga no me lo perdonan. Aunque en mi descargo tengo que decir que fui el único miembro de la Junta Directiva de entonces que se quedó a escuchar el informe presentado por José Francisco Rodil, en el que nos ilustró brillantemente sobre las razones y motivos de una iniciativa que hoy es una extraordinaria realidad. Enhorabuena, promotores de la Liga, y espero que mi penitencia sirva para que me acojáis de una manera total y absoluta en esta Liga. La Liga sigue fielmente el camino francés, el mismo que Aymeric relató en su libro Peregrinaciones, en el que no solo se limitó a describir los paisajes, las posadas, pueblos y ciudades, sino también el carácter de las gentes con las que se encontraba. De los navarros dice que son agresivos y pendencieros, aunque son valientes en la batalla, esforzados en el asalto, cumplidores en el pago de los diezmos y perseverantes en sus ofrendas en el altar. De los vascos se queja de que cobran tributos ilegalmente a los peregrinos, por lo que pide que sean excomulgados. Y de los gallegos afirma que son el pueblo que más se asemeja a los franceses, si no fuera porque son airados y muy pleiteantes. En la descripción de los paisajes de Castilla y Campos afirma que es una tierra llena de tesoros, pero se sorprende de que carezca de arbolado. De Galicia dice que es tierra de extraordinarios vergeles, pero escasa en pan, trigo y vino,
todas sus descripciones de los sitios por los que pasaba se centraban en si tenían o no pan y vino. Dice que es escasa en pan, trigo y vino, aunque abundante en pan de centeno y sidra, bien abastecida en ganados y caballerías, en leche y miel, y en pescados de mar, grandes y pequeños, rica en oro y plata, y hasta muy abundante en valiosas mercancías sarracénicas. Ya en Santiago queda tan deslumbrado que la define como la más dichosa y prodigiosa de las ciudades de España. Y ya que nuestro camino empezó hoy en el Cebreiro, cabe citar el paso del comerciante de Flandes Jean de Tougounat por el temido puerto. Así describe el paso. Teníamos enterradas las piernas en la nieve, nos llegaba a las rodillas y a veces a los riñones. Entonces nos dábamos el bastón uno a otro para ayudarnos lo mejor que podíamos y avanzábamos. Hoy fue más fácil para nosotros. Aquellos peregrinos sí que se ganaban las indulgencias. Seguramente a buena parte de ellos dieron a comida y alojamiento los monjes benedictinos del monasterio en el que nos encontramos, lugar de obligado descanso de los caminantes en su peregrinaje a Santiago, y que hoy acoge la entrega del premio Picó a un periodista, el lucense Manuel Rodríguez. Y tiene sentido que se le dé este premio a un periodista, porque los periodistas somos una especie de peregrinos de la palabra, buscando día tras día cumplir nuestra misión democrática de garantizar el derecho de información de los ciudadanos, que es la parte, el pilar fundamental de nuestro oficio. Gracias a todos los que mantienen con esfuerzo y dedicación y en plena actividad el camino, fomentando, como dice Manuel, un trasiego de culturas, que se hacía y que se debe hacer en un ambiente de tolerancia y de convivencia pacífica, que echamos de menos en muchos sectores de nuestro país. Y gracias a los alcaldes de los pueblos del camino por recibirnos con esmero en vuestras tierras, a las que llegamos con las alforjas llenas de noticias, sedientos de conocimiento y ávidos de disfrutar de las maravillas que asombraron a Picó y sin pagar impuestos a los vascos, que conste. Muchas gracias. Cecilia Pereira Miramón es la comisaria del Xacobeo, que interviene ahora en este acto de entrega del 6º Premio Internacional Aymeric Picó, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Después de lo que hemos escuchado aquí, poco se puede añadir. Yo solo quería decirte, Manolo, que en nombre de la Consellería de Cultura y Turismo, del consejero Román Rodríguez, en el mío también y del Xacobeo, darte nuestra más grande enhorabuena y decirte que nos sentimos súper orgullosos. Orgullosos, Manolo, de que formes parte de nuestro equipo, y creo que, bueno, con profesionales como tú en el Xacobeo, pues solo nos queda recibir collejas a veces de tu parte y éxitos. Y nada más. Gracias. Y cierra este turno de intervenciones el presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Darío Campos. Moi boas tardes a todos e a todas, alcalde de Samos, subdelegado do Goberno, comisaria do Xacobeo, padre Prior, delegado da Xunta, alcaldes do Camiño, amigas e amigos, pois permitideme que, como fixeron anteriores ponentes, pois por deferencia a personas que hoxe nos acompañan chegadas de diferentes puntos de España, pois me dirixa a vos en castelán. Como bien sabéis, la provincia de Lugo, a través del camino francés, es la gran puerta de entrada de miles de peregrinos a Galicia. Cada año son numerosas las personas que atraviesan las tierras lucenses, descubriendo toda nuestra riqueza paisajística, gastronómica, histórico-cultural, con motivo de este itinerario jacobeo. Así es, y así fue desde hace siglos. Así fue desde cuando el cronista y monje francés Aymeric Picó escribió la Guía del Peregrino en el siglo XII, incluida en el Códice Calistino y considerada la primera ruta o guía de viajes. Hoy, la provincia de Lugo se siente orgullosa de que un lucense,
un lucense de Sarria, el periodista e investigador Manuel F. Rodríguez siga los pasos del cronista Aymeric Picó y reciba este premio internacional por su constante trabajo divulgativo del Camino de Santiago. Manuel, tu labor de investigación, tus palabras y tus publicaciones sobre esta milenaria ruta jacobea ayudan a que más y más personas decidan recorrer y descubrir este camino. Peregrinos que paso a paso atraviesan nuestra provincia descubriendo nuestros paisajes, nuestra cultura y, sobre todo, lo que es más importante, nuestras gentes. Hoy también nos sentimos orgullosos de que este premio internacional sea entregado en esta Real Abadía de Samos, uno de los monumentos más relevantes de nuestro patrimonio histórico y artístico, y lugar de referencia para los peregrinos desde los orígenes de esta ruta jacobea. Quiero felicitar a los promotores de este premio, a la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino, por vuestro trabajo y por vuestra dedicación, por vuestro impulso a una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo. También quiero agradecer vuestra decisión de entregar en su 6ª edición el premio Aymeric Picó a Manuel. Sin duda, un reconocimiento merecido y, por lo poco que lo conozco, creo que muy merecido. Desde aquí os animo a seguir realizando iniciativas que continúen dando a conocer esta milenaria ruta jacobea y, sobre todo, a hacerlo con los valores que elegisteis, los valores esenciales del periodismo, como son el rigor, la verdad, la libertad de expresión, la objetividad y la ética, tan necesarios en esta época de fake news y posverdad. Nada más, animaros a trabajar, a seguir trabajando en este mismo sentido. Muchas gracias a todos. Como ya se dijo aquí esta tarde, el premio que otorga la Liga de Asociaciones del Camino lleva el nombre del clérigo francés Aymeric Picó, que peregrinó a Santiago de Compostela en el siglo XII y escribió el Liber Peregrinationis, considerado una de la guía del Camino de Santiago, que acabó hacia el año 1140. Está incluida en el libro V del Códice Calixtino. En esta 6ª edición del premio Aymeric Picó, la Liga de Periodistas del Camino francés entrega una edición facsímil del Códice Calixtino o Liber Santi Jacobi, el conocido como Calixtinus de Santiago, que es una de las 3 copias iluminadas de este códice del siglo XII. En las ediciones anteriores, la Liga regaló a los premiados una copia del Códice Calixtinus de la Universidad de Salamanca, editada por Siloé. Sin embargo, la Asociación de la Prensa de Lugo se decidió en esta ocasión por el Códice de la Catedral de Santiago, editado por Calle de Ediciones, dado que el galardón se entrega en Galicia. El libro que va a entregar la Liga al investigador Manuel Rodríguez es una edición facsímil del Códice Calixtino que se guarda en la Catedral de Santiago desde hace siglos. Hace algún tiempo, alguien lo robó en el año 2011, como saben, noticia y caso que dio mucho que hablar, como todos los que estamos aquí sabemos. Se trata de un texto único que sirvió como guía para peregrinos y para la difusión de los valores del camino. Les voy a pedir a continuación a los presidentes de las asociaciones de la prensa de la Liga presentes aquí que se acerquen para arropar a Manuel Rodríguez en la recepción de este premio Aymeric Picó, que le va a entregar Benigno Lázare, presidente de la Asociación de la Prensa de Lugo. Un aplauso para todos ellos. Sí. Sí, ahora mismo. Fascímen original, una maravilla. Sí, sí.
Sí, los que lo escribieron, seguramente varios. Bueno, dejadme decir solo una cosa, os lo agradezco, compañeros, queridos compañeros, tengo en mis manos una de las joyas de la cultura europea que se guarda en la Catedral de Santiago. Ahí Segundo es su guardián. Entonces, para mí es ¿qué puedo decir, no? Yo es un libro que amo, que admiro, no solo el libro quinto, el de supuestamente d'Aymeric Picot, todo, incluso los sermones del primer libro, los milagros, todo este libro es una maravilla. Es eso, una joya de la cultura europea. Y tener su facsímil, pues para mí, ¿qué os voy a decir? Gracias, queridos compañeros. En fin, mil gracias.